la tierra. La tierra, envía tu espíritu, hace la tierra, será renovada. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Hoy celebramos la venida del Espíritu Santo en la Santa Iglesia. Lo vamos a escuchar en la primera lectura, los Hechos de los Apóstoles. Hoy celebramos la misa por Beto Cortés, por su eterno descanso. También queremos pedir por Catalina Sánchez, por Melquiades Llamas Pérez. Y también estamos celebrando 4 años de que estamos aquí en la iglesia, ¿Se acuerdan? Estábamos ahí arriba. El año pasado celebramos 3 años, hoy tenemos 4 años. Y vamos a este fin de semana estamos celebrando eso, para que todos ustedes mañana vengan. Tenemos una pequeña fiesta, vamos a tener comida, vamos a tener música, desde las 8 de la mañana, todo el día vamos a estar de fiesta. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes. Para celebrar nuestra Santa Misa vamos a pedir a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Señor, 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 ten piedad. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres clama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha
escucha nuestra oración. Solo eres santo, solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Oremos. Dios eterno y todopoderoso, que quisiste que la celebración del sacramento de la Pascua perdurara a lo largo de estos 50 días, haz que todos los pueblos de la tierra y en otros tiempos dispersos superara la multitud de las lenguas, se congreguen y movidos por el don venido del cielo, confiesen unánimes la gloria de tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense para escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces apareciendo lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días, en Jerusalén, judíos devotos, venidos de todas partes del mundo, al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, pardos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios.
la tierra. Señor, nueva la faz de la tierra. Espíritu, Señor, mueva la faz de la tierra. Tu Espíritu, Señor, mueva la faz de la tierra. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en el mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Palabra de Dios.
Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, ¿sí? Pues miren, la fiesta de Pentecostés es para recordarnos a nosotros, ¿verdad? O sea, esta fiesta de la venida del Espíritu Santo, la nueva forma que Dios iba a dirigir a su pueblo, porque son 50 días y 50 días Pentecostés. Penta quiere decir también 5, ¿verdad? Pentateuco, los cinco libros del Antiguo Testamento que los judíos llevaban para todas partes. Entonces era la fiesta de Pentecostés, no la hemos cambiado. Era la fiesta de la palabra de Dios, ¿verdad? Era la fiesta donde ellos celebraban que Dios le había hablado a Moisés, y entonces todo lo que Moisés escribió y todo lo que estaba escrito, ¿verdad? Entonces era la celebración de la palabra de Dios. Pero nosotros, ya del Nuevo Testamento, ahora con Jesucristo, celebramos la venida del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento le hablaba Dios directamente a Moisés y a los profetas, y ahora el Señor nos habló a través de Jesucristo, y el Espíritu Santo es el que nos recuerda a nosotros todo lo que Jesús dice. Pero entonces, hoy en la celebración de Pentecostés es para que nosotros pidamos, es la iglesia, ¿verdad? El nacimiento de la iglesia, la nueva forma que Dios va a hablarle a su pueblo. Y eso es para nosotros pedir en nuestra vida que se abra nuestro entendimiento. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo que la Biblia nos presenta? Estos son, los dones del Espíritu Santo es el don de la sabiduría, el don del entendimiento, el don de consejo, el don de fortaleza, el don de ciencia, el don de piedad y el don de temor. Estos son los dones que le tenemos que pedir a Dios, ¿verdad? Y nos está presentando que en la primera lectura nos está presentando que Pedro habló y se vinieron unas lenguas de fuego sobre los apóstoles, ¿verdad? Y una ráfaga de viento que sopló. Quiere decir la nueva vida en Dios, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, en el Génesis, Dios hizo al hombre de barro, ¿verdad? Y después que lo hizo de barro, dijo: algo le falta. Pues ahí estaba de barro, le dijo: le falta el aliento. Y entonces agarró y sopló sobre él, o sea, la vida, ¿verdad? La vida de Dios. Y nos presenta aquí también el Pentecostés, ¿verdad? En los Hechos de los Apóstoles, en este capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, nos presenta este aliento de Dios, este fuego, esta ráfaga que da vida. Y entonces empiezan a hablar
empiezan a hablar sin tener temor, entonces tienen la fuerza de Dios. Y entonces nos presenta San Juan también el Pentecostés de él. Dice aquí en el capítulo 20, versículo 19 en adelante de San Juan, dice, sopló sobre ellos, ¿verdad? Dice, reciban el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, les da la vida otra vez a los... Dice, entró a puerta cerrada. Es después de la resurrección. Ellos corrieron por miedo a los judíos y se encerraron. Se murió el Señor, ¿verdad? Se murió el Señor en la cruz. Y entonces están escondidos. Están a puerta cerrada y el Señor atraviesa la puerta. Entonces le dice, la paz esté con ustedes, ¿verdad? Entonces pues dice, reciban el Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Se lo dice, ¿verdad? Entonces los que tenemos el Espíritu Santo también tenemos que tener paz en nuestra vida y que se abra nuestro entendimiento para Dios, ¿verdad? Para hacer lo que Dios nos pide. Y le voy a leer unas cosas muy hermosas que Jesús dijo. Dice, le dijo a Nicodemo, para no perder la racionalidad, debemos de renacer del Espíritu Santo, nacer de nuevo. Fue lo que Jesús dijo a Nicodemo, aquel maestro de la ley que quería aprender del verdadero maestro. Una noche que lo fue a ver en secreto, recibió esa enseñanza que Jesús le dijo en el San Juan capítulo 3, versículo del 3 al 7, le dice, el que no renace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Necesita nacer de nuevo de arriba, de las cosas de Dios. Ya nacimos aquí en la tierra, ya está, la vida de nosotros está aquí, ¿verdad? Nacimos, comimos, nos alimentamos, crecimos y estamos en eso, pero ahora esa es la vida humana. Jesús está hablando, renacer de nuevo de las cosas de arriba, estar pensando en Dios, haciendo las cosas buenas, estar pensando que un día nos vamos a ir al cielo, ¿verdad? ¿Dónde nos presenta eso? Veamos qué es nacer de nuevo de arriba. Para entender esto no hay más que ver a los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 que se nos acaba de leer, del 2, del 1 al 11 y también del 5, del 17 al 41. Dice, al comienzo eran torpes para no entender las enseñanzas de Jesús. Siempre, ¿se acuerdan? Le andaban preguntando, Señor, ¿eso lo dices por ellos o lo dices por nosotros? ¿Qué quisiste decir con esa parábola? Siempre estaban diciéndole eso al Señor. También eran débiles en su fe, buscaban figurar entre los primeros puestos, eran envidiosos entre ellos. Además tenían muchísimo miedo de que los ubicaran como seguidores de Jesús. No fuera que corrieran la misma suerte, tenían miedo que los mataran. Pero luego recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés y cambiaron totalmente. Esto es lo que la iglesia nos quiere recordar. Se lanzaron a predicar sin ningún temor, con el poder de comunicación especial que les dio el Espíritu Santo. Las palabras las da el Espíritu Santo para que lleguemos al corazón de las personas. Llamaban a todos a la conversión sin miedo, fíjense. Antes tenían miedo, dice, sin miedo que los persiguieran. Iban bautizando los que creían en el mensaje de Jesucristo Salvador. Cuando les prohibían predicar, no hacían caso. De hecho, algunos de ellos los apresaban y salían de la cárcel milagrosamente. En Hechos 16:33, cuando a Silas y a Silas y a Pablo los meten a la cárcel y no tienen miedo, tiembla y se abren las puertas y no corren, ¿verdad? Entonces ya no tienen miedo. Cuando estamos en Dios no tenemos miedo. Y por eso hoy nos presenta la palabra de Dios eso. Dice, de hecho salieron de la cárcel milagrosamente. Así empezaron a formar nuevos discípulos y comunidades de cristianos. Además se ocupaban de asistir a los necesitados. Una señal que nosotros somos de Dios es que ayudamos cuando vemos una necesidad. Ayudaban a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, a los enfermos, a la gente. Los torpes de antes comienzan a actuar con sabiduría de Dios. Los temerosos de antes
que sufrían persecuciones, llegaron incluso hasta el martirio, no tenían miedo. Esteban, en los Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo, lo apedrean, no tienen miedo ya. Cuando estamos con Dios no tenemos miedo, tenemos la seguridad que Dios está con nosotros, tenemos el Espíritu de Dios, no tenemos miedo porque sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que si algo viene Dios nos va a avisar, Dios nos va a hacer saber, porque Dios es un Dios vivo que nos ha mandado al Espíritu Santo para que tengamos ese valor, esa fuerza. A nosotros nos toca hacer algo porque estamos al riesgo de perder muchas cosas de la civilización. O sea, ¿qué debemos de hacer en este tiempo? Sostenernos en lo que creemos, no en las ideas malas del mundo que están siendo inyectadas en nosotros. Tenemos que pararnos contra todo lo que es la muerte, contra todo lo que son armas, destrucción, abortos y toda esa cosa que ahora le están metiendo a los niños. Todo lo que están haciendo, nosotros tenemos que pararnos por lo que creemos, que les dicen en veces a los jovencitos, le dicen: tú decides qué creer, si eres hombre, eres mujer, cuando tú quieras, ¿verdad? O sea, les hacen saber, les hacen creer, no, él decide qué seguir, ser hombre, ser mujer. O sea, nos está destruyendo. Tenemos que pararnos con el Espíritu de Dios, con la sabiduría para enseñarle a los niños, los jovencitos y todo eso. No es algo de escoger ni es algo de esto, sino es algo que ya tengo, es innato en mí, ya vive en mí. Entonces nos dice, tenemos que cooperar con la construcción, no la destrucción de nuestra sociedad. Ahora en este tiempo que no vamos a ser como los apóstoles corriendo por todos lados, sino ir cambiando persona por persona, quitar todas las ideas nocivas. Lo nocivo es como basura, no sirve, y eso, todas las ideas que son no. Cuando los jóvenes digan no, esto no es, ¿eh? A mí me dicen eso de los 10 mandamientos es cosa del pasado. Le digo, Moisés los tenía, y los mismos pecados en el tiempo de Moisés son los mismos pecados ahora. No hay ninguna diferencia, es lo mismo, pero nos tenemos que parar con la sabiduría de Dios para enseñarles, no, lo mismo que antes se prohibía también se prohíbe ahora. El mismo pecado que se hace aquí se hace en China, se hace en Europa, se hace allá en nuestros países, en Latinoamérica, en África, en todos los continentes. El pecado es pecado, ¿verdad? Que no nos los confundan, ¿verdad? Esas son las ideas nocivas. Entonces ahora nos invita a nosotros, ¿verdad?, a tener ese Espíritu de Dios, no tener miedo. Esto es lo que yo creo y esto es lo que Dios me pide. Nacer de arriba, pensar como Dios piensa. Bueno, ¿verdad?, con el don de Dios de pensar en las cosas que dan vida, que construyen, que no destruyen. Darnos cuenta de que Dios nos puede abrir el entendimiento, de hacernos personas nuevas, ideas de Dios, pensamientos de Dios, ¿verdad?, cosas que van haciendo bien. Entonces, para que nuestras generaciones no pierdan la fe, hasta ser racionales, que es decir, que piensen con su razonamiento bien, como es correcto, nosotros tenemos que decirles: hay que nacer de nuevo. No tienes que pensar solo en lo humano, ¿verdad? La iglesia solo pide abstinencia, ¿verdad? Hay gente que tiene tendencias y cosas que le gusta una clase de personas y eso, y para no decirlo públicamente, ¿verdad? Pues eso, entonces lo que pide la iglesia, yo no sé a qué te gusta, pero para eso también es la abstinencia. Me abstengo de hacer cualquier pecado que mi cuerpo quiera llevarme, ¿verdad? Por Dios. Abstinencia. La iglesia no condena a nadie, sino le dice: abstente de pecar. Y entonces pararnos por eso, con la fuerza de los apóstoles, que ya no tenían miedo. Cuando a mí me hacen preguntas, yo les pregunto: y entonces, ¿por qué te confiesas, verdad? Si crees que eso está bien,
¿por qué te confiesas? ¿Verdad? Entonces quiere decir que en ti, o sea, bueno, todo el mundo lo hace y todo el mundo lo hace, ¿y por qué te confiesas de eso? Pues entonces quiere decir que hay algo interno en ti de Dios que te está diciendo que te abstengas de eso, que no te vayas por ese camino, por esa clase de vida, ¿verdad? Te está diciendo Dios. Por eso estás aquí en la confesión. Si Dios no te lo inspirara, que eso es malo, pues no vinieras aquí, ¿verdad? Naz de nuevo, eso es lo que dice la palabra de Dios. Nacer de nuevo, de las cosas de arriba, de no hacer cosas contra Dios. Y si acaso hacemos algo, pues regresamos a la confesión, reparar nuestras vidas, no vivir como cualquier persona, ¿verdad? Vivir como Dios nos pide. Si no están casados por la iglesia, casarse por la iglesia, buscar todo para no ofender a Dios, no solo acomodarme a lo humano, ¿verdad? Eso pues nací en el mundo, me acomodo a lo del mundo, pero dice lo que nos está diciendo, nacer de nuevo, acomodarme a las cosas de Dios, como Dios quiere, pensando que un día voy a decirle a Dios qué hice con lo que me dio, qué hice con mi vida, qué hice con todo eso. Pues tenemos que responderle, de todo lo que me diste, dice, todo lo posible por vivir bien, ¿verdad? Todos los dones que me diste, toda la vida, todos los años que me diste, traté de vivir, ¿verdad? De las cosas de arriba, nacer de nuevo, nacer de las cosas de Dios. Pero ¿cómo nacer del Espíritu Santo? Los apóstoles perseveraban en la oración junto con María, la madre de Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. El Espíritu Santo llegó en Pentecostés, en el capítulo 2, versículo del 1 al 11. El secreto es la oración. La oración también junto con María Santísima, la esposa del Espíritu Santo, ¿verdad? Que así seremos bautizados en el Espíritu de Dios y seremos guiados para defendernos, defender a Dios, defender la iglesia, defender nuestra sociedad, defender lo que es bueno, lo que viene de Dios. Y hoy nos invita Dios, ¿verdad? A nacer de nuevo, nacer a las cosas espirituales, no nomás pensar con el estómago, solo comer, ¿verdad? Solo comer y comer, sino también pensar que tengo un alma y que esa la tengo que cuidar y presentársela un día a Dios. Mis hermanos, que así sea, que el Señor nos dé el don del Espíritu Santo para nacer de nuevo, nacer a las cosas de Dios, que no me quede atorado solo en las cosas de la tierra, ¿verdad? También me alimento de todo lo que necesito para poder vivir yo y mi familia, pero también alimento mi alma de las cosas del cielo. Que así sea, que el Señor nos dé la gracia y la sabiduría que viene del Espíritu Santo y tengamos ese soplo de vida en nosotros, que no nos quedemos cómodos, si no es que estamos respondiendo a Dios y viviendo como Dios quiere, que no nos acomodemos al mundo, ¿verdad? Si no utilizamos este mundo y todo lo que nos da, todo lo que tenemos que salir adelante, pero también con el Espíritu de Dios que nos vaya guiando un día para estar con nuestro Señor Jesucristo en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pónganse de pie. Vamos a profesar lo que creemos, ¿eh? Esto es lo que creemos, ¿eh? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, y en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y uno vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Reunidos en el nombre de Cristo y fortalecidos por el Espíritu, presentemos humildemente nuestras peticiones al Padre. Por todos aquellos cuyos dones contribuyen a la edificación de nuestra comunidad, parroquia e iglesia, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por un espíritu de transformación, para que en los corazones pueda haber un cambio de la violencia a la comprensión, del odio a la compasión y de la venganza a la misericordia. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por una renovación de los dones del Espíritu en nosotros, para que podamos reconocerlos y ponerlos en práctica a fin de servir mejor al pueblo de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por los enfermos y los moribundos en nuestra comunidad. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Recordamos a los que han muerto, especialmente a Rafael Hernández Martínez y Rudilín Sawi, y por Beto Cortés, que en paz descanse, por quien esta misa es ofrecida. Oremos al Señor. Pedimos por el cese de la guerra, para que paren la guerra, para que no muera gente inocente. Roguemos al Señor. Pedimos también para que ya haya leyes por las armas, para que no mueran aquí en el país donde vivimos más gente inocente, especialmente niños. Roguemos al Señor. Dios de misericordia y compasión, escucha las oraciones de tus fieles reunidos aquí en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Siéntense mientras yo preparo el altar. Ustedes preparen su ofrenda.
Bájale un poquito más, bájale un poquito más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad que se oye como gangoso, verdad? Bájale, es que el volumen está muy alto. Concédenos, Señor, que conforme el Señor esté con ustedes. Mis hermanos, para celebrar nuestros santos misterios, perdón, dice, que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Por estar allá, no estoy acá, sí. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien. Concédenos, Señor, conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, nos has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos, al injertarlos en Cristo tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien, al nacer la Iglesia, dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de lenguas en la confesión de una sola fe. Por eso, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, Señor, Dios del universo, está en el cielo, tierra de tu gloria, sana en el cielo, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por ello te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Nos ha salvado, nos ha
Así pues, Padre, al celebrar el memorial, la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Robert y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Paz con todos. Véngase hasta acá. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos ayude a seguir caminando hasta la vida eterna.
Oremos. Dios nuestro, tú que nos concedes a tu iglesia dones celestiales, consérvala en la gracia que le has dado, para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que Dios nos dé ese Santo Espíritu, para que nosotros podamos siempre hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Decía San Francisco de Asís, mientras prediques la paz, estás seguro de que tú la lleves contigo, ¿verdad? Está diciendo, si vamos a decir algo, primero hay que hacerlo, ¿verdad? Que eso quiere decir, pero eso es el Espíritu de Dios. En vez queremos convertir a todo el mundo cuando no nos hemos convertido nosotros. Todavía tenemos rabias y cosas y nos salen groserías, maldiciones y luego hablamos mal de la gente y de
Dice que el hombre espiritual no está atorado hablando de la gente, ¿verdad? Sino se está siempre reflexionando en sí mismo. Voy a hacer esta oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu de Dios, tú que eres fuerza, tú que eres poder, ven ahora, Señor, quiebra, aniquila dentro de nosotros toda nuestra resistencia, nuestros interiores y todas las barreras que levantamos al amor de Dios. Ven, Espíritu Santo, y realiza tu obra profunda de conversión y de salvación dentro de nosotros, alrededor de nosotros, a través de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias, ambientes de trabajo, en nuestras parroquias, ciudades, en nuestro país, en el mundo entero. Ven, Espíritu de Dios, renueva la faz de la tierra, renovando el corazón de los hombres y trayendo a Jesús vivo a cada uno. Ven, Espíritu, y concédenos la gracia, la fuerza, la capacidad de poder llevar a Jesús, para que podamos entregar a Jesús a los demás, para que podamos dar a Jesús al mundo. Ven, Espíritu Santo, y haz brillar tu luz divina en nuestro corazón, en nuestra vida. Ven, transfórmanos, oh divino huésped del alma. Ven a habitar libremente en nuestros corazones. Ven a guiarnos, ven a dirigirnos. Ven, Señor Jesús, llénanos con tu Santo Espíritu. Ahora, Señor Jesús, tenemos la certeza de que Dios Padre nos da la victoria por el poder de tu nombre. Jesús, danos la gracia de Dios y la victoria de tu amor en nosotros. Danos la paz, la alegría en cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te amamos, Jesús, creemos en ti, creemos en el poder de tu resurrección, en la victoria, creemos en esta que está sentada a la derecha de Dios Padre con poder y gloria. Creemos en ti. Derrama tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Oh Espíritu de Dios, bienvenido a nuestra vida. Te amamos, te adoramos, te exaltamos. Gracias, Espíritu Santo, por esta obra de conversión en nuestras vidas, de salvación, de curación, de liberación que estás realizando dentro de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque haces eficaz para cada uno de nosotros la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque estamos unidos a ti y nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha manifestado en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien ilumina la santa palabra de Dios para nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien nos enseñas la verdad, porque eres nuestro consolador, nuestro abogado. Estás siempre con nosotros y moras dentro de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien nos da la unidad de la fe, la gracia. Espíritu Santo, llénanos de la esperanza, de la alegría, del amor en Cristo. Gracias, Espíritu Santo, porque transbordas con tu presencia todo en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres fuente del amor de Dios. Gloria a ti, Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Vayamos en paz. Nuestra Santa Misa ha terminado. Ay, Espíritu Santo, quítale lo gangoso a la música.